Hola, hoy vamos a ver la unidad 8 de citogenética. Esta unidad no se encuentra en el libro como una unidad. Voy a tratar de subirles algunos artículos para que ustedes puedan ver los conceptos de esta unidad de citogenética. La citogenética es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la estructura y comportamiento de los cromosomas. Si hablamos un poco de la historia de la citogenética, comienza con estos dos investigadores. Stutterband fue el primero en realizar el primer mapa genético de un cromosoma y la ordenación lineal de los genes sobre los cromosomas. En 1956, Tycho y Levin establecieron el número cromosómico en humanos de 46. La historia de la citogenética la podemos dividir en 4 eras superpuestas. La primera, de 1910 a 1970, uno de los libros más conocidos en esa época fue La evolución de los cromosomas en las plantas, el libro de Stevin. De 1950 a 1980 comienzan todos los estudios sobre el contenido de ADN y la paradoja del valor C. En la tercera era, de 1980 y hasta la actualidad, el desarrollo de las técnicas de Fish y de Gish en plantas y animales. Y la cuarta era, podemos hablar actualmente de la secuenciación de los genomas, dilucidar cómo el nucleosoma y la estructura de las cromátidas se modulan para la expresión de los genes en el tiempo y en el espacio. Estas eras, por supuesto, están superpuestas y no significa que se hayan dejado de utilizar las técnicas, sino que es como comienzan algunas técnicas para el estudio de la citogenética. Entonces, la citogenética es el estudio dentro de la genética que estudia los cromosomas, la estructura, su herencia y el lugar donde se encuentran. Podemos hablar de una citogenética convencional en donde vamos a observar el número y la morfología de los cromosomas y una citogenética molecular en la cual podemos localizar bandas dentro de los cromosomas. Entonces, es importante que repasemos el empaquetamiento del ADN. El ADN no está en hebras sueltas, sino que está empaquetado a través de las histonas, formando los nucleosomas, luego las fibras de solenoides, los bucles y por último las cromátidas o cromatina, en las cuales el máximo nivel de compactación de los cromosomas se encuentra en el ciclo celular, en la mitosis. Cromosoma significa cuerpo coloreado, cromo, color, soma, cuerpo. Entonces, nuevamente, para repasar el ciclo celular, nosotros tenemos una fase de interfase en la cual está dividida en la fase G1, S y G2 y una fase de división que puede ser mitosis o meiosis. Dentro de esta fase de división se encuentran la máxima condensación de los cromosomas y son los cromosomas metafásicos. Esto es nada más para recordar el ciclo celular y las diferentes fases. Acá en la fase M podemos decir que es mitosis ecuacional o meiosis reduccional. Entonces, para empezar a hablar de citogenética, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos básicos y uno de ellos es complemento cromosómico. El complemento cromosómico es el conjunto de cromosomas que presenta una especie, está formado por un miembro de cada uno de los pares de cromosomas homólogos característicos de la célula somática en una especie diploide. El número monoploide o número básico, que se lo representa con una letra X, es el número de cromosomas diferentes que constituye un juego de cromosomas completos. El número haploide, se lo representa con una letra N, es el número de cromosomas que se incluye en las gametas normal de la especie. El número diploide, 2N se lo representa, es el número total de cromosomas de un individuo normal en una célula somática.
Poliploide vamos a llamar a las especies o individuos cuya dotación cromosómica es un múltiplo de X mayor que 2X. También tenemos que tener en cuenta estos conceptos. El cariograma es el complemento de cromosomas de una única célula, ¿sí? Y lo que vamos a ver es el número y la morfología de los cromosomas. Esto sería una representación. El cariotipo es el complemento cromosómico de la especie obtenido a partir del promedio de varias células, y el ideograma es la representación esquemática de estos cariotipos. Entonces, para realizar un cariotipo, lo que primero tengo que obtener son fotos de cromosomas metafásicos, como por ejemplo que se ve en esta célula. A partir de esta célula, lo que yo voy a poder analizar es el número cromosómico, el tamaño de los cromosomas. Voy a observar si en estas células presenta alguna variación o reordenamiento cromosómico. También puedo ver si la especie es diploide o poliploide y la presencia o ausencia de cromosomas supernumerarios. Luego que he analizado el número cromosómico, puedo comenzar a ver la morfología de estos cromosomas, es decir, ver cada uno de estos cromosomas y analizar el tamaño individual de los cromosomas, la posición del centrómero, la presencia de algunos satélites. Luego, si quiero conocer un poco más sobre la estructura de los cromosomas, puedo aplicar técnicas de bandeo cromosómicos, como por ejemplo se puede ver en estas células en las cuales se aplicó la técnica de CMA, que se pueden observar secuencias ricas en guanina y citosina. Y por último, ya si quiero realizar técnicas de citogenética molecular, como por ejemplo la hibridación in situ fluorescente, en la cual detecta secuencias específicas o genes específicos. En este caso, como pueden ver en esta foto, los cromosomas están coloreados con DAPI y los centrómeros están hibridados con una secuencia centromérica en rojo y los telómeros una secuencia telomérica en verde. Entonces vamos a analizar cada una de las partes de un cariotipo. Número cromosómico. El número cromosómico varía entre las especies y es constante para cada una de las especies. El número cromosómico tiene una consecuencia genética y es que los genes están ligados y segregan al azar en meiosis y estas en distintos cromosomas. Esto es importante y sería algo para repasar todos los conceptos previos a esta unidad de citogenética. Veamos algunos números cromosómicos en diferentes especies. Por ejemplo, el hombre, que ya conocemos, 46, el gorila 48, los gatos 38, la drosófila 8, ¿sí? El perro 78. Como vimos en las diapositivas anteriores, las especies presentan diferentes números cromosómicos y estos diferentes números podrían estar dados por reordenamientos cromosómicos. La evolución también está dada por esos reordenamientos cromosómicos que luego vamos a ver en la próxima unidad. Pero algunos ejemplos, por ejemplo, el humano presenta 23 pares o 46 cromosomas y se sabe que fueron reordenamientos de cromosómicos a partir de, por ejemplo, el chimpancé, que tiene 24 pares de cromosomas, el gorila también y el orangután también. Es decir, que los humanos presentan un par de cromosomas menos por la fusión de 2 cromosomas. Esto lo vamos a ver nuevamente en la unidad próxima. Esos reordenamientos cromosómicos los podemos detectar a partir de técnicas de citogenética molecular
observando diferentes genes que se encuentran en los diferentes organismos y viendo cómo están organizados. Por ejemplo, en humano, el cromosoma 2 presenta estos telómeros, el centrómero y el otro telómero, y estas secuencias, que son secuencias de centrómeros, se debe a la fusión de estos dos cromosomas, el par 12 con el par 13, para formar este gran cromosoma 2. También se ha detectado que, por ejemplo, el cromosoma 16 lleva parte de genes que se encuentran en los cromosomas de ratones en los diferentes pares cromosómicos. Otro ejemplo podríamos ver en especies de hormigas, en las cuales también por reordenamientos cromosómicos tenemos mayor cantidad de número cromosómico o menores en esta especie. También cuando analizamos los cariotipos podemos analizar el tamaño de los cromosomas. Como podemos ver, existen diferentes tamaños cromosomas que van desde 1 micra hasta 30 micras. Otros ejemplos de variaciones en el tamaño de los cromosomas, por ejemplo, la familia de las bromeliáceas, de las ananá, presentan cromosomas muy pequeñitos. Otros ejemplos son en solanáceas, en los cuales la variación del tamaño de los cromosomas es importante dependiendo de los géneros. También cuando analizamos el cariotipo, analizamos la estructura de los cromosomas. Como ya vimos, un cromosoma metafásico presenta brazos, ¿sí? Y dentro de estos brazos algunos de los cromosomas presentan satélites. Esos brazos están delimitados por un centrómero y por un telómero. Esto es un cromosoma visto al microscopio óptico y esto sería el mismo cromosoma observado en un microscopio electrónico. Entonces, en las formas de los cromosomas, cuando yo voy a analizar el cariotipo, voy a tener en cuenta los diferentes brazos. En este caso, por ejemplo, esto es un brazo corto y esto es el brazo largo. ¿Cómo voy a determinar cuál es el brazo corto y el brazo largo? Por ejemplo, en este cromosoma lo voy a determinar a través de mediciones. Entonces, para clasificar a los cromosomas, lo voy a realizar a través de esta clasificación que la realizó Levin en 1964 y los clasifica en función al tamaño de los brazos. Entonces, voy a tener cromosomas metacéntricos cuando la relación de un brazo con respecto al otro es 1. Cuando uno de los brazos es un poco más corto que el otro, lo voy a determinar como submetacéntrico y esa relación va de 1,7 a 3. Subtelocéntrico es cuando la diferencia entre el tamaño de un brazo con respecto al otro es un poco mayor. Telocéntricos cuando casi es imperceptible uno de los brazos. También voy a tener cromosomas en los cuales voy a tener el satélite. Este satélite puede estar en cromosomas subtelocéntricos, submetacéntricos o metacéntricos. Entonces esto es para mostrarles una fotografía, ¿sí? En los cuales podemos observar cromosomas acrocéntricos, cromosomas metacéntricos, un satélite, ¿sí? La región organizadora nuclear, los centrómeros, ¿sí? El cariotipo, o para confeccionar ese cariograma a partir de esta fotografía, lo primero que voy a observar es el número cromosómico, es decir, contar los cromosomas y observar la morfología. Voy a ir midiendo cada uno de los cromosomas
Voy a medir un brazo hasta el centrómero y del otro brazo hasta el centrómero, y estas mediciones las voy a ir colocando en una tabla, ¿sí? En las cuales voy a tener el cromosoma 1, el brazo corto, el brazo largo, la suma del brazo corto y el brazo largo y la relación entre el brazo corto y brazo largo para poder clasificar a cada uno de los cromosomas. Esto lo puedo realizar con diferentes programas. En el laboratorio nosotros, por ejemplo, utilizamos este programa que se llama ImageJ, que es de acceso gratuito, pero ustedes en el práctico van a realizarlo con otro programa. Una vez que uno realiza todas las mediciones, puede empezar a formar los pares de cromosomas. Este es el programa nada más, esta es la página donde se encuentra el programa, que también pueden utilizarlo no solo para cariotipos, sino para también otras mediciones o para análisis de fotografías. Entonces, una vez que obtuve todas las mediciones de todos los cromosomas, lo que yo voy a haber obtenido es el cariograma de esa célula. A partir de varios cariogramas y con el promedio de estos cariogramas voy a obtener el cariotipo de la especie. Y la representación gráfica del cariotipo para esa especie es el ideograma. Entonces, para resumir, el cariotipo es el ordenamiento de los cromosomas de unas células en metafase de acuerdo a su morfología, como el tamaño, la relación entre los brazos y la presencia y ausencia de las constricciones secundarias. Algunos ejemplos, estas son microfotografías de varias especies relacionadas, en las cuales se ven los cromosomas en las metafases. Estos serían los cariogramas, que es el ordenamiento de estos cromosomas en los pares cromosómicos, y por último la representación gráfica de esos cromosomas. A los cariotipos también los podemos clasificar y podemos clasificar en simétricos, asimétricos o bimodales. Los simétricos es cuando los cromosomas son parecidos en tamaño y morfología. Asimétrico es cuando tenemos una marcada diferencia entre los tamaños cromosómicos, y bimodal, que se encuentran bastante en el género de los aloe. Existen cromosomas muy grandes y cromosomas muy pequeñitos. Acá solamente para ejemplificar cariotipos bimodales en ágaves. Esto sería otro ejemplo de cariotipos asimétricos. Lo mismo, las metafases y los ideogramas y la tabla de resumen de cada una de las especies. Esa asimetría de los cariotipos la observó Stevin en 1971, y él hablaba de que los cariotipos iban desde simétricos a asimétricos y aumentaba la especialización morfológica. Actualmente se sabe que esto varía en cada uno de los grupos. Entonces, un cariotipo simétrico es primitivo derivado. No hay leyes o principios para utilizar los términos ancestrales o derivados. Varía en los distintos familias, y los rearreglos cromosómicos y las variaciones en las secuencias de ADN pueden producir en cualquier sentido a lo largo de un proceso evolutivo. Por último, el cariotipo humano sabemos que presenta 46 cromosomas y un par sexual XY. Esto sería la dotación cromosómica para las mujeres y esta para los hombres.
pero a diferencia de otras especies, el cariotipo humano está, por convención, se organiza en 7 grupos. Y se los denomina grupo A, B, hasta la G. Existen cromosomas grandes, como por ejemplo el grupo A y el grupo B, cromosomas medianos, el grupo C y el grupo D, y cromosomas pequeños, el grupo E, F y G. Por acuerdo, los cromosomas sexuales X y se los separa al final del cariotipo. Acá están los pares cromosómicos. Sería cómo estarían los grupos, ¿sí? Los 7 grupos, la morfología de los cromosomas y por último, como decía, están los cromosomas sexuales. Entonces, por ejemplo, esto sería una metafase de una mujer porque tiene 2 cromosomas X.